¿Sí me escuchan ahorita? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, voy a seguir. Sí, voy a subir todos los apuntes voy a ir subiendo todos los apuntes al curso. De lo que vayamos viendo, lo voy a ir subiendo. Lo que me decía Eric Uriel, que se suba a Eminus, lo voy a subir. Sin embargo, sí prefiero que se dé la clase, porque el material es mucho más sofisticado que el curso pasado. Entonces sí vale la pena que lo veamos. Denme un segundo, ahorita ustedes me dicen sí. Doctora, ¿escucha? Voy a intentar volver a compartir. No es posible. ¿Qué pasó? Doctora, ¿me escucha? ¿Qué pasó, César? Soy Adair. Lo que pasa es que si Adair, quiere ¿quién podría es enviarme. Adair? No te veo, levanta tu mano. ¿Quién es Adair? ¿Qué pasó, Adair? Sí, doctora, si quiere puede enviarme la presentación y yo la comparto. Te Para envío que la presentación. Esa es buena idea. Sí, posiblemente sea Eso un problema podría yo de hacer, secuencia. enviártela el día anterior, ¿no? Como usted desee. Sí, eso podría ser. Ahorita, mira, voy a intentar otra vez compartir. Voy a intentar compartir nuevamente. Denme un segundo. ¿Sí la alcanzan a ver ahí? ¿Sí la alcanzan a ver? No, doctora. Ajá. Está bien, no pasa nada. Voy a dejar de compartir. Ya se ve, ya se ve. ¿Mandé? Ya se ve, doctora. A ver, me regreso. Ustedes me dicen si ven. Es una caja cúbica con unas pelotitas rojas. ¿La alcanzan a ver? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, ¿todos la ven? Sí, doctora. Miren, bueno, acá entonces de lo que se trata es, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre termodinámica y mecánica estadística? Entonces uno podría pensar que es lo mismo, ¿no? Que, pues, ¿para qué quiero dos cursos de termodinámica? Ustedes en termodinámica, conocen temperatura, energía, capacidad calorífica, presión, conocen todos esos conceptos. Ustedes saben, por ejemplo, que si tenemos esta caja cúbica que tengo acá del lado derecho en esta figura y está llena de partículas, por ejemplo, que fuera agua, podríamos meter un termómetro y podríamos de medir la temperatura. Podríamos decir está a 20 grados centígrados o a 25, ¿no? Grados centígrados. Si está hirviendo, es agua que está hirviendo a nivel del mar, pues está a 100 grados centígrados, ¿verdad? O sea, podríamos caracterizar algunas propiedades de ese sistema. Pero ahora, bueno, de termodinámica, acá, por ejemplo, la primer gráfica es la ecuación de estado. En el eje horizontal tengo el volumen, en la primera gráfica abajo, en el eje vertical tengo la presión. Entonces, esta curva en puntos rojos es una isoterma. Estoy midiendo
Si yo caracterizo el volumen y la presión, eso me fija la temperatura y esta curva está toda medida a temperatura constante, ¿sí? Está toda medida a temperatura constante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una caja que mide 30 litros, por ejemplo, acá para una caja de 30 litros, tengo una presión del orden como de 45, las unidades de la presión puede ser atmósferas, ¿no? O 45 bars, no sé, algún tipo de unidad. Pero si yo reduzco el volumen a la mitad, que no sea de 30, por ejemplo, si yo reduzco el volumen a 20, digamos 20 litros, la presión aumentó para esta gráfica hasta como 65 con unidades de presión. Entonces, si yo hago más pequeño el volumen, la presión aumenta mucho. Eso pasa, por ejemplo, cuando inflamos un globo y estamos inflando el globo crece tanto que si le sigues metiendo más gas, la membrana del globo se revienta porque la presión es muy alta. Llega a reventar la membrana de este globo. Es por esta razón, porque si yo voy metiendo más y más partículas en un cierto volumen, las partículas acá van a ir ejerciendo golpeteo sobre las partículas que forman la membrana del globo hasta que la puedan romper. Entonces, esta ecuación ustedes ya la conocen bien con el doctor Adrián Huerta, y en este caso, en la segunda gráfica, lo que presenta estoy graficando en el eje horizontal la temperatura y en el eje vertical el volumen. ¿Cuál volumen? El volumen de esta caja. ¿A qué temperatura? Pues a la temperatura que, no sé, a lo mejor puse una flama y la temperatura está cambiando y de alguna manera este recipiente tiene un émbolo acá arriba que le permite ir desplazando la tapa. Pero puedo hacer el experimento, si permito que el volumen cambie, la presión se vuelve constante. Entonces yo puedo decir que se haga el experimento a una atmósfera como física, como en la que estamos ahorita, o podríamos hacer el experimento a 1.5 atmósferas, variar ligeramente la presión, y eso, si la presión la fijamos, para cada valor de presión, podríamos obtener una gráfica como estas, de la temperatura contra el volumen. Luego, ahora yo quiero ver qué pasa cuando la presión es 1.05 y volvemos a hacer todo el muestreo de temperatura contra el volumen. Luego decimos, queremos ver otra vez qué pasa si la 1.1 atmósferas y volvemos a hacer la gráfica de eso. Y este curso que vamos a repetir ese material no tiene ustedes que entienden por qué es gas ideal. ¿Se acuerdan? ¿Es un gas ideal? Esta gráfica sí la alcanzan a ver. ¿Para hacer? Doctor, se le está ¿Bien? Se le está cortando. Ajá. Casas, ¿no? Porque las casas no es tan bueno, pero empiezan a ver la curva. ¿La alcanzan a ver? ¿Sí la alcanzan a ver? No. No, doctora. No, doctora. Yo creo que sí sería mejor. Esta, la que teníamos antes, ¿sí la alcanzan a ver?
Sí. Esta sí la ven. Perfecto. Bueno, ¿qué es gas ideal? ¿Alguien que me pueda responder qué es el gas ideal? ¿Es un gas de baja densidad? ¿Mande? ¿Es un gas de baja densidad? Puede ser, ¿qué más? No se consideran las interacciones entre las partículas ni su volumen. Eso es cierto. Vamos a pensar que el gas ideal está formado por partículas puntuales. Es decir, no nos interesa el tamaño, de qué forma son, tampoco de qué color son. Las vamos a ver como puntos. Un punto, por definición, no ocupa lugar en el espacio. Entonces, estas partículas puntuales están en una caja. Acá, en esta figura, tengo una caja donde están unas partículas, pero tienen tamaño. Para gas ideal, las partículas serían puntuales, no, y se están moviendo. Estas flechitas me representan sus velocidades en ciertas direcciones. Ahora, imagínense que estas partículas que tengo en esta caja, que estoy mostrando acá, tuvieran carga eléctrica, que fueran puros electrones, ¿no? Digamos, las rojas grandes fueran electrones. Si yo aplicara un campo eléctrico si yo aplicara un campo eléctrico que va de izquierda a derecha, si yo aplicara un campo eléctrico, ¿hacia dónde creen? El campo eléctrico del lado izquierdo sale de lo positivo y llega a lo negativo. Entonces, el lado izquierdo es positivo y el lado derecho de esta caja es el negativo. ¿Hacia dónde creen que se van a mover los electrones? Los electrones, ¿hacia dónde creen que compañeros? Hacia el lado positivo, Hacia la izquierda, ¿verdad? izquierda. Hacia la izquierda. Imagínense que estos puntos rosa pequeños fueran protones activas. ¿Hacia dónde se van a querer mover los protones? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, si yo aplico un campo externo, el movimiento de estas partículas va a tomar una dirección preferencial. Eso dependerá de las características de las partículas, si son qué tipo de carga. Puede ser que lo que yo aplicara fuera un campo magnético y que las partículas tuvieran dipolos magnéticos. Entonces, el campo externo va a generar que las partículas se muevan en una cierta dirección preferencial. También podría ser que tengan masa y si yo echo partículas con masa en agua, se sedimentan. Entonces, por efecto de la gravedad. Entonces, este sistema que estoy presentando acá en esta caja es un gas ideal en el sentido en que no hay campo externo. Las partículas no reaccionan a un campo externo porque primero, como decían sus compañeros, es un sistema muy diluido. Las partículas están muy lejos unas de otras, no interactúan. Una está en una posición y la otra en otra posición y están muy lejos entre ellas. Entonces no se ven. Y entonces si no se ven, esa partícula se mueve como una línea recta hasta que no interactúe con alguna otra. Cuando colisione con una partícula va a volver a mover, va a cambiar su trayectoria y va a volverse a mover en línea recta, como partículas de bolas de billar. ¿Sí? Entonces, para este caso, cuando estoy pensando en un gas ideal, estoy pensando que el sistema está a muy baja densidad. Eso quiere decir, como bien comentaban,
las partículas no interactúan entre ellas y sí son puntuales y tienen masa, de manera tal que si yo sumo la masa de todas ellas, me da la masa total del tipo de gas. O sea, 1 gramo de helio o medio gramo de neón. Entonces, el tipo de gas que vamos a trabajar es gas ideal, son los gases que conocen como gases nobles. Cuando hablemos de gas ideal, los gases nobles de su curso de química, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan de su curso de química de la prepa? ¿Cuáles son los gases nobles? Es helio, xenón, Argón. ajá, Helio, neón, argón, radón, kriptón, xenón, ¿verdad? Entonces, tienen los gases nobles. Cuando hagamos problemas de gas ideal, nos vamos a referir a ellos. Entonces, vamos a pensar que las partículas son puntuales, no interactúan entre ellas y se mueven en líneas rectas, porque no interactúan. Mientras no interactúen, viajan en línea recta. Y las partículas tienen masa. Si yo sumo la masa de todas ellas, me da la masa del gas. ¿Sí? Eso es un gas ideal. Bueno, eso ustedes ya lo conocen muy bien de su curso de termodinámica. Entonces ahora yo pregunto, bueno, entonces, ¿qué es un gas? Bueno, acá tengo, en la parte superior puse un dibujo de lo que es un... Vamos a pensar en un gas, un sistema diluido, donde las partículas están muy lejos de entre ellas y no interactúan. Si yo hagan de cuenta, agarro un globo y le pongo, lo inflo y lo puedo apretar, lo puedo compactar un poco, o el gas con el que tenemos en las estufas de la casa. Cuando la mamá de ustedes lo compra, él pide 2, 3 o 20 litros de gas. O sea, te lo venden por litro. Entonces, está a presiones muy altas. Por eso se hace líquido. Cuando ustedes le prenden en su estufa, sale como gas, ¿verdad? Pero cuando uno lo descarga del contenedor que le viene a vender el gas en la casa a uno, ese lo compra uno por litros, viene a altas presiones y se hace líquido. Entonces, si yo a este gas lo comprimo, lo que genero es un líquido. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un líquido y un gas? Pensando en gas ideal, ya dijimos, son partículas puntuales que no interactúan. Entonces, ¿qué es un líquido? ¿Qué creen ustedes que sea un líquido? Conocemos muchos ejemplos de líquidos. La sangre, las pinturas, el agua, la leche, ¿verdad? Y esos líquidos pueden estar en un rango de temperaturas. Pueden estar muy fríos hasta hacerse sólidos si los congelo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es un líquido? ¿Qué diferencia hay entre un gas y un líquido? ¿Qué creen ustedes que sea la diferencia entre un gas y un líquido? La forma en que se mueven sus moléculas, bueno, la libertad que tienen, su estructura como tal. Sólido es más, la forma en que se unen sus moléculas es más fuerte, mientras que en el líquido hay menos fuerza de atracción entre ellas. Ajá. Ahora, quiero que vean este caso, que es un sólido. Vean el dibujo. Ese sólido es un cristal. Por ejemplo, los CDs donde graban la música que oyen en su casa, esos CDs, si ustedes lo ven, tienen un recubrimiento. A veces es indio, galio, germanio, ¿no? Son partículas que se pueden, que tienen dipolos magnéticos que tú puedes grabar información y ese dipolo magnético se orienta en cierta dirección. Pero esos materiales son cristales como esta estructura que estoy poniendo acá. Entonces, un sólido es un material donde las partículas están muy juntos, muy cercanas entre ellas, pero están en posiciones localizadas. Si es un cristal, las posiciones son fijas, se repiten entre ellas. Por ejemplo, si yo pudiera calcular la interacción de acá en el centro, donde estoy poniendo el cursor,
si yo pudiera calcular la interacción en esta partícula, ¿cuántos vecinos tiene? Tenemos una serie de cubos. ¿Cuántos vecinos tiene? Tiene el de arriba, el de abajo, el de la izquierda, el de la derecha, el de enfrente y el de atrás, ¿verdad? Son sus vecinos más cercanos. Entonces ahí fácil tiene 6 vecinos. Otra capa de vecinos sería a 2 de arriba, 2 abajo, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Y esa sería su segunda capa de vecinos, ¿sí? Pero si yo hago el estudio de esta partícula, me puedo preguntar, bueno, si este es un sólido muy, muy grande, y yo pudiera preguntarme, bueno, ahora quiero saber cuál es la interacción en esta partícula. Esta red cristalina se repite, es una red muy grande, como los bloques de una casa, ¿no? Los muros. Entonces, si yo puedo detectar cuál es la interacción que sufre esta partícula o esta por todos sus vecinos, como la estructura se repite, yo podría decir cuál es la interacción que siente esta partícula por todos sus vecinos y también cuál siente esta partícula por todos sus vecinos. Entonces, en un cristal, ahí tengo muchísimas partículas, pero no necesito conocer las interacciones entre todas. Yo nada más necesito conocer la interacción de una con sus vecinos, el que está arriba, el que está abajo, adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Y si puedo conocer esa interacción, y ahora me cambio de esta lugar de la red, esta partícula, si todas las partículas son del mismo tipo y todas tienen la misma masa, digamos germanio, ¿no? Que son átomos de germanio, entonces acá yo tendría su vecino de arriba, de abajo, al frente, atrás, izquierda y derecha. Y así para todos ellos. Entonces, con que yo conozca bien la interacción sobre uno de los átomos con todos sus vecinos, con esa información es suficiente para que yo pueda conocer todo lo que ocurre en todo el cristal, en toda la red cristalina. Las distancias entre estas partículas están fijas, digamos, son cubos, el cubo tiene arista A, ¿no? A es un Armstrong, ¿no? 10 a la menos 10 de metro. Entonces, si yo digo, o 2 micras, o lo que sea, si la distancia está fija, como es una red cristalina, la distancia en todos los vértices es la misma. Entonces, con que yo conozca la interacción de una partícula con sus vecinos, puedo calcular la interacción de todas las partículas con todos sus vecinos, ¿sí? No tengo que repetir el cálculo tantas veces. Con uno que conozca yo bien, se reproduce el resultado para todos los demás partículas. Entonces, en un sólido, lo importante es que las distancias entre los átomos, entre las moléculas, están fijas, están ordenadas y están fijas, ¿sí? En un gas, las partículas están muy, muy separadas, tan separadas que no interactúan, no se ven. No hay manera que interactúen porque están muy diluidas. Son los dos casos extremos. El sólido, las partículas están muy localizadas, no se mueven, están a ciertas distancias fijas, y en el gas es el límite externo, el otro límite, las partículas están muy diluidas y no interactúan. Bueno, entonces, ¿qué es un líquido? ¿Qué creen entonces que sea un líquido? ¿Alguien que me quiera decir qué es un líquido? ¿Qué será un líquido? ¿Alguien que quiera comentar qué es un líquido? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Pues sería una sustancia que tiene también como un poco más de movilidad en sus partículas que el sólido, pero aún así tiene como cierta fuerza de atracción entre las partículas. Sí, exactamente. Un líquido
es un sistema que está entre estos dos regímenes, que sea sólido y que sea gas. En el gas no sabemos dónde están colocadas las partículas, lo que sí sabemos es que no interactúan en el gas ideal. En el sólido sabemos con precisión dónde están colocadas y sabemos entonces cómo interactúan. En el líquido no sabemos dónde están colocadas, pero de alguna manera sí, y podemos caracterizarla. Queremos caracterizar a este sistema. Entonces, todo lo que vamos a estar aprendiendo en el curso de estadística está en esta región entre gas y líquido, ¿sí? No vamos a estar viendo la parte sólida. Ahora, vuelvo a la pregunta de hace rato. Bueno, entonces, ¿qué es la mecánica estadística? O sea, ¿por qué tendría que hacerme un curso de termodinámica, un segundo curso de termodinámica? Entonces, la respuesta es, no es un curso de termodinámica. La mecánica estadística, lo que vamos a aprender es, vamos a ver partículas metidas en una caja, como esta caja que tengo acá del lado derecho. Y estas partículas están colocadas. Si yo me paro acá o en el origen del sistema, yo desde ahí puedo ver dónde están colocadas todas las partículas. Es decir, como vectores, las puedo caracterizar por un vector, su vector de posición. Y a estas partículas se están moviendo. Entonces también puedo caracterizar su velocidad para todas ellas. Ahora, en 1 centímetro cúbico de aire, de gas, lo que tenemos es del orden de 10 a la 23 partículas. O sea, son muchísimas, sin llegar a ser un sólido, pero son muchísimas. 10 a la 23 en 1 centímetro cúbico es muchísimo. Entonces, no podemos nosotros decir, no podemos nosotros decir, no podemos caracterizar 10 a la 23 posiciones y 10 a la 23 velocidades, porque el vector de posición tiene largo, ancho y alto. O sea, para cada partícula yo necesitaría decir su posición en X, Y y Z y su velocidad en X, Y y Z. Entonces, si son del orden de 10 a la 23 partículas, no tiene sentido resolver las ecuaciones así. Lo que uno hace es aprender a promediar sobre posiciones y sobre velocidades, sobre todas estas partículas. Y de esos promedios vamos a ir calculando cantidades como la energía, la capacidad calorífica, la presión, y esas cantidades te tienen que reproducir lo que ya conoces de termodinámica, ¿sí? Exactamente, te tiene que dar lo que tú ya sabías de termodinámica. Si en termodinámica tú a esta caja le metes un termómetro y el termómetro te marca 25 grados centígrados y puedes calcular su volumen de la caja y su energía, con mecánica estadística, si aprendemos a hacer estos promedios sobre posiciones y velocidades, podríamos caracterizar la energía, la temperatura, la capacidad calorífica, la presión de esta caja. Y estas cantidades tienen que ser las mismas que ustedes conocen de termodinámica. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en el curso de mecánica estadística. Ustedes tienen un bote con agua, ponen su mano dentro y pueden decir, pues está caliente o está frío, ¿no? O sea, ustedes lo pueden tocar, ¿no? Y con sus sentidos pueden detectar si está a qué temperatura o si a cuánta masa tiene, o sea, son cantidades macroscópicas. En mecánica estadística vamos a estar trabajando con cantidades microscópicas, como las partículas con sus posiciones y sus velocidades. Vamos a estar tomando en algunos problemas si las partículas tienen
bueno, un caso interactúen. Entonces, todo lo que vamos a obtener se tiene que parecer al gas ideal. Y otro caso es que interactúen, me tienen que dar resultados más aproximados a la realidad. Porque el gas ideal, cuando uno ya no considera la interacción, pues es una buena aproximación de lo que ocurre, pero las partículas siempre interactúan. Entonces, en mecánica estadística, lo que vamos a aprender a hacer es calcular las propiedades de este material, de este líquido o de este gas, en términos de sus posiciones, dudas. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuché, no, no hay dudas. No alcancé a escuchar lo Perfecto. último que dijo de que íbamos a calcular las propiedades en términos de su velocidad y demás. Posiciones, de sus Ujú. posiciones y sus velocidades. Gracias. Mira, Aldo, ¿te llamas Aldo? No, Sí, compañero, sí, sí, sí. Aldo, ¿eres Aldo? Sí, Mira, si yo pusiera un sistema de coordenadas acá, yo podría ver con el vector de posición dónde está esta partícula y caracterizar su posición y su velocidad. sí, Y estas partículas se siguen moviendo, ¿verdad? Entonces, si se siguen moviendo, le tomo una fotografía al sistema y las posiciones habrán cambiado. Si cada fotografía la tomé con diferencia, por ejemplo, esta cámara con la que me están viendo ahorita, a lo mejor toma 5 fotos por segundo. En un segundo puede ser, ¿no? Depende de la calidad de la cámara, pero puede tomar 5 fotos por segundo. sí, Entonces, si cada segundo toma fotos, tendríamos 5 fotos de dónde estuvo colocada esta partícula en un segundo. O sea, acá, o sea, esta partícula cómo se movió, o esta. Entonces, como las posiciones están cambiando y conocemos el intervalo de tiempo, podemos calcular tu velocidad. ¿Sí? O sea, si tú conoces 2 posiciones consecutivas, vas siguiendo una partícula y conoces las posiciones consecutivas y el intervalo de tiempo está fijo, como el de esta cámara que toma 5 fotos por segundo, entonces puedes caracterizar las velocidades de todas las partículas. Lo importante es que cuando el sistema es un gas ideal, como esta caja, que no hay un campo externo, las partículas tienen la misma probabilidad de moverse a la derecha que a la izquierda, arriba que abajo, hacia el frente que hacia atrás. El movimiento es igual. Que las partículas se muevan. Si estuvieran en una dirección preferencial, yo tendría que aplicar un campo externo, ¿sí? Y eso daría una dirección preferencial, como el caso que decíamos hace unos minutos, de meter un campo eléctrico externo. Pero si yo no meto ningún campo externo, es igualmente probable el movimiento en cualquiera de las 3 dimensiones, ¿sí? Muy bien. Voy a dejar de compartirles esta pantalla. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ya estamos acá en la cámara, ¿verdad? Donde estamos todos, ¿verdad? ¿Sí me ven, compañeros? ¿Sí? ¿Todos? sí. Ahora, ahorita lo que les voy a presentar, denme un segundo.